el daros las gracias por venir, ¿vale? Como siempre, una pequeña introducción para la gente que pueda estar y que no nos conozca, que estos encuentros de la Fundación SESPO los hacemos gracias al alumnado, digamos, unas prácticas, una parte de las prácticas que desarrollan en nuestras formaciones. Y dentro de esas prácticas, pues un poco nuestra vocación de llevar el mayor conocimiento que podamos de la mayor gente posible. Y por eso las hacemos públicas y gratuitas y por eso también las grabamos y las subiremos a nuestro canal de YouTube, el cual los invito a echar un vistazo y conocer, ¿vale? Como van a ser grabadas, cualquiera que no quiera aparecer en las grabaciones no tiene más que apagar la cámara y no hacer ningún comentario. Bien. Y nada, ya está. Con esto damos paso a Laura, que nos trae una sesión sobre LGTB-fobia y diversidad en las aulas, ¿vale? Y ahora sí, Laura, cuando tú quieras, tienes todo el tiempo, una hora, ¿vale? Intentaremos dejar un poquito de margen para debate, preguntas y todo esto, ¿vale? Así que cuando quieras. Vale, pues comparto pantalla. Bueno, primero de todo presentarme, soy Laura, soy maestra de educación primaria, aunque actualmente estoy trabajando en un centro socioeducativo. Y bueno, la elección de este tema ha sido principalmente por mi experiencia personal y mi práctica profesional también. Y nada, un poco por el conocimiento, o mejor dicho, el desconocimiento que tenía previamente de las discriminaciones por la diversidad afectivo-sexual. Primero de todo, me gustaría que esto fuera un espacio seguro, donde poder construir conjuntamente, y es por ello que a lo largo de la tertulia os iré haciendo algunas preguntas y realizaremos alguna dinámica. Sentiros con total libertad de comentar lo que os apetezca en todo momento, de interactuar o de no hacerlo. Y también agradecería si veis que algo os llama la atención o alguna corrección que me queráis hacer, que sentiros con toda libertad mientras sea desde la empatía y los cuidados, que no dudo que sería así. Y nada, bueno, lo primero de todo me gustaría comentar un poco lo que he dicho. Esto viene motivado por mi experiencia personal y hice un repaso un poco de cómo se construyó mi orientación del deseo, ¿no? Entonces, cuando empecé a reflexionar me di cuenta que no fue hasta la entrada a la universidad que me di el espacio para pensar mi orientación. Tanto en la niñez como en la adolescencia, pues en ningún momento lo pensé, simplemente pues estaba dentro de la norma y solo tenía en mi imaginario el poder ser heterosexual. Bueno, como dice Monique Witting, en el pensamiento heterosexual esa heterosexualidad obligatoria. Entonces, pues eso, me faltaban referentes positivos, porque sí que recuerdo ver una serie física o química y que hubiera un referente bisexual. El problema era que ese referente bisexual estaba encarnado por un personaje que realmente era bastante negativo la imagen que tenía, ¿no? Y también recuerdo algún personaje en Aquí no hay quien viva, pero eran una pareja de 30 o 35 y por lo tanto no me sentía representada porque era una edad en la que bastante más mayor que la mía en ese momento. Entonces creo que esa falta de referentes y que bueno, estuviera estigmatizado y fueran bastante negativo el ser, bueno, la concepción que había del ser, de tener una orientación sexual fuera de lo normativo, me hicieron pues eso, ir con la corriente de ser heterosexual, ¿no? Cuando empecé la universidad sí que tuve la suerte de conocer a una persona, en ese caso lesbiana, que bueno, empezamos a tener una relación, pero lo curioso de esto es que yo pensaba que era una excepción. Yo era heterosexual y la excepción era que esta persona me gustaba. Por lo tanto, estuve años escondida en el armario sintiéndome mal por vivir eso, pero no querer cambiarlo tampoco. Entonces fue una vez que empecé a moverme dentro del feminismo y compartir experiencias con personas feministas y con personas con orientaciones sexuales no normativas, cuando empecé a poder expresarlo y más tarde en poder como aceptarlo. Lo expresaba, lo contaba, pero no fue hasta 2-3 años después de meterme en estos colectivos que realmente lo acepté y lo viví como una experiencia pues positiva y no como algo negativo. Entonces ahora aquí me gustaría preguntaros
bueno, me gustaría saber a qué edad reflexionasteis vuestra orientación sexual y qué os hizo pensar en ello. Entonces, os planteo esta pregunta que si queréis podéis a lo mejor o contestar ahora o al final podemos dejarle un espacio, lo que queráis, lo que os apetezca. Vale, pues continúe luego si os apetece alguna compartirlo y estaré encantada de escucharos. Es que te lo podría compartir, pero mi orientación hetero no he tenido que reflexionarla mucho, lo siento. Aún estás a tiempo. Bueno, a mí hay una metáfora que me gusta, que es el hecho de que en mí pintaron una puerta en mi imaginario sobre las orientaciones no normativas. A partir de los 20-21 es cuando, digamos, que pintaron esa puerta y yo decidí abrirla en un momento en concreto. Y me parecería como súper interesante el poder ofrecer este dibujo a edades tempranas para que el que quiera pueda abrirla en cualquier momento. Vale, ahora me gustaría realizar una dinámica que es bastante sencilla y necesitáis un folio y un boli o un color o algo así, algo con lo que podáis como pintar. Vale, entonces cogéis el folio, lo dobláis en dos, otra vez lo volvéis a doblar por la mitad y una vez más. Y entonces os tendrían que salir como 8 rectángulos, ¿vale? Así. 1, 2 y 3, ¿vale? Vale, yo ahora voy a decir una serie de frases y si lo habéis vivido o experimentado, me gustaría que rellenarais uno de los cuadros. Os hago un ejemplo, que no hace falta tampoco pintarlo entero, pero un poco así que se quede marcado. Entonces, cada vez que os hayáis sentido o hayáis vivido la experiencia, pues eso, rellenáis un cuadro. Entonces, os voy leyendo, ¿vale? Rellena un recuadro si en algún momento te ha dado miedo expresar tu afecto en público, besos, caricias, abrazos, a tu vínculo sexoafectivo. Rellena un recuadro si en algún momento has tenido miedo de expresar a tu círculo cercano tu orientación sexual. Rellena un recuadro si en algún momento has evitado contestar la pregunta de ¿tienes novio o tienes novia? Rellena un recuadro si en algún momento te has sentido rara, que tenías algún problema o que no era normal que te gustara alguien de tu mismo género. Rellena un recuadro si no has tenido referentes positivos en tu adolescencia de parejas o vínculos homosexuales, bisexuales, asexuales. Bueno, en este caso, de personas asexuales. Rellena un recuadro si has ido al ginecólogo y han supuesto que no tenías relaciones sexuales porque tu pareja era una mujer. Vale, rellena un recuadro si no conoces métodos para mantener relaciones sexuales seguras. O no te han brindado como un imaginario, como más opciones. Y por último, rellena un recuadro si te han preguntado quién hace el papel de hombre o de mujer en la relación. Vale, pues un poco según lo que tengáis pintado, podéis observar cuántas situaciones de opresión has vivido en torno a tu orientación sexual. Yo en este caso pues, lo tengo bastante colorido. Pero bueno, nada, esto es un poco una dinámica para observar cómo nos afecta, cómo son las situaciones diferentes cuando tu orientación no es normal, o sea, es no normativa. Uy, que me había olvidado. Vale, y también un poco introducir la interseccionalidad. Bueno, la interseccionalidad serían un poco las diferentes opresiones que nos atraviesan según nuestra raza, etnia, género, orientación sexual, entre otras. Y las interseccionalidades, como bueno, vimos en la última clase, no es una cuestión de unos Juegos Olímpicos de a ver quién está más oprimido o, bueno, sí, un poco eso, ¿no? Es un poco ver cómo construyen estas opresiones nuestras vivencias y experiencias y, bueno, pues nuestra trayectoria, ¿no? También creo que es súper interesante la parte de las opresiones y cómo esas opresiones
crean unas identidades y esas identidades se colectivizan, ¿no? Hacen colectivos o se juntan. Para mí, por ejemplo, fue súper importante, como he comentado antes, conocer a personas que también tenían una orientación similar a la mía, para, pues eso, como no sentirte raro o diferente, para sentir un apoyo también. Vale, y quería hacer ahora, en base a esto, un poco el conocer la raíz de por qué las orientaciones no normativas o no heterosexuales tienen se producen esas discriminaciones hacia ella, ¿no? Y hacer una pincelada sobre el sistema sexo-género, que es verdad que, bueno, ha sido muy criticado y tal, pero hay una autora que me gusta bastante y me gusta mucho lo que dice, que es Gail Rubin, en el que ella afirma que el sistema sexo-género construye una sexualidad heterosexual, puesto que al asignar un género, en este caso hombre-mujer, hablando de binarismo, a un sexo en concreto, hembra-macho, se le está asignando en consecuencia una orientación sexual, en este caso una orientación sexual heterosexual. Por ello, aquellos que salen de los márgenes establecidos por el sistema sexo-género están destinados a ser considerados no normales, con todo lo que conlleva formar parte de una minoría sexual en la sociedad. Ahora me gustaría poneros un trocito de este documental que os recomiendo, que es súper interesante, en el que diferentes personas lesbianas comentan pues, un poco las diferentes discriminaciones que han vivido a lo largo de su vida. A ver si se abre. Bueno, nosotros vam publicar una cançó que és la que ens... No sé por qué no lo puedo hacer más. Y... No, tú no eres... Lo importante es lo que dice. No, tú no ¿y qué pasa si soy lesbiana? O sea, ¿cuál es el problema que hay detrás de esto? És una qüestió de correcció de gènere que jo personalment l'estic patint des de que tinc records. O sigui, tots els meus records d'infància venen creuats per la correcció de gènere. Per què? Perquè jo no era una nena normal. Yo de más joven he tenido muchos problemas cuando era adolescente porque, bueno, salí del armario, no me gusta mucho la expresión porque es que empecé directamente a ser con mujeres, entonces nunca salí del armario, siempre estaba afuera. Y la cosa es que era muchísimo más masculina, porque bueno, depende de cómo lo ves también, pero era sí, más masculina, digamos, dentro de los dos géneros ahí identificado cuando era joven. Y vivía muchísimo más violencia en sí. O sea, que hay gente que me llegó a pegar, o sea, me ha mandado varias veces paliza o cosas así. Y creo que era también por este hecho que no entraba en el perfil de la mujer, de la idea de la mujer que la sociedad se hace. Si no eres una mujer... Y luego otro cachito que está por aquí, a ver. Aquesta situació és un sistema en el que visquem basat en la desigualtat entre homes i dones i basat en la construcció d'aquests subjectes amb un sistema binari, justament d'homes i dones, i en la imposició també d'uns cossos estàndards i molt determinants i en la imposició, evidentment, d'una norma sexual que és la norma heterosexual. I per l'altra banda és que s'ha de tenir en compte que crec que en 40 països o 50 no sé quants països l'homosexualitat segueix sent pena de muerte o condemnada a moltes coses. Llavors, sobretot que hi ha com una gran part del món que això no ho accepta. I després convivim amb altres persones que tampoc ho accepten. Llavors, crec que aquí està la base. Els sistemes són màquines molt, molt interessants, que el que fan és, quan hi ha una peça defectuosa que pot generar un conflicte en tot el sistema, la maquinària s'adapta perquè aquella peça pugui ser defectuosa a dins del sistema. Llavors, què està passant amb les lesbianes avui dia? S'està obrint un petit espai d'habitabilitat a dins del sistema sempre quan no se't noti molt. Sempre quan tu siguis lesbiana, però la teva relació amb els homes segueixi sent de subordinació.
Vale. Bueno, pues como he dicho, os recomiendo este pequeño documental porque es muy interesante. Bueno, siguiendo un poco con la presentación, ahora me quiero centrar en la parte profesional, un poco por qué he elegido el tema, ¿no? Y bueno, como he comentado que soy maestra y tal, quería hablar un poco de lo que sucede en los centros educativos en torno a la LGTBI-fobia. La escuela es uno de los contextos donde las personas con orientación sexual no normativa sufren mayor discriminación, violencia y rechazo. Esto sucede porque es en este contexto donde predomina más marcadamente la heteronorma y donde los niños, niñas y niñas son percibidos como diferentes, dando lugar a las bases de acoso y victimización dentro de un entorno entre iguales. Las conductas más habituales son el rechazo por parte de sus compañeros y compañeras, no suelen integrarse en el grupo de iguales y la falta de apoyo social, entre otros. Todo esto produce consecuencias negativas tanto a corto como a largo plazo. Es en la etapa de la adolescencia donde las personas son más propensas a experimentar acoso o bullying por no formar parte de la heteronorma. Esto es debido a que es en este periodo donde las masculinidades, feminidades y las orientaciones sexuales son vistas como algo muy importante para poder encajar en el grupo de iguales. ¿En qué consiste el acoso por LGTBI-fobia? Bueno, aquí podemos ver que la UNESCO afirma que el acoso escolar hacia personas del colectivo LGTBI es un problema universal que afecta a la educación de forma negativa y viola los derechos de las que lo sufren. Es un prejuicio social que consiste en el rechazo psicológico y afectivo hacia personas con una orientación no normativa que es construido culturalmente e interiorizado a través de la socialización. Bueno, en sí, ¿en qué consiste? Son comportamientos violentos por los que un alumno, una alumna, un alumne se expone o queda expuesto repetidamente a la exclusión, aislamiento, rechazo, insultos, agresiones por parte de sus iguales. Es complicado que cuando esta situación sucede, esa persona que es discriminada pueda salir por sí sola. Por lo tanto, es el momento de poner estrategias y herramientas para poder tanto pararlo, pero también prevenirlo. Asimismo, normalmente el grupo de iguales suele estar, bueno, normalmente suele ser una o dos personas las que ejercen esa discriminación, pero el resto del grupo de iguales suelen callar ante este tipo de situaciones y por lo tanto también formar parte de ello. Y también el hecho de que la falta de herramientas y de recursos para poder señalar este tipo de situaciones por parte del profesorado hace que se siga perpetuando, ¿no? Y muchas veces algo que se ve como una broma es una discriminación hacia esas personas. Podemos hablar de que hay diferentes formas en las que se puede manifestar la LGTBI-fobia. Tenemos la cognitiva. Esto sucede cuando las personas piensan que la homosexualidad, bisexualidad, sexualidad son antinaturales, pensar que es un pecado o que dichas personas no deben tener los mismos derechos. A eso hablaremos de la cognitiva. La afectiva hace referencia a las personas que piensan que las personas pertenecientes a este colectivo no deberían mostrar sus afectos en público por no corromper al resto de sociedad, un poco por ese lado. Y estaría la institucional. Esto sucede cuando el rechazo y la discriminación forman parte de las normas y el funcionamiento cotidiano de las instituciones, Estado, políticas públicas, centros educativos. Además, otras dificultades que afrontan los niños y niñas LGTBI son la falta de estructuras sociales y los modelos de roles positivos. Por lo tanto, todo esto dificulta el poder aceptar una orientación del deseo diferente a la considerada normal en la sociedad. Porque, en consecuencia, es aceptar que perteneces a una minoría sexual con todo lo que conlleva. Vale, sufrir este acoso tiene unas consecuencias, un impacto en la persona o las personas que lo sufren, ¿no? Las personas LGTBI tienden a padecer problemas sociales y de salud mental causados por el proceso de aceptación e integración de su orientación sexual, la anunciación a sus familias y entorno más cercano y el manejo de la homofobia que sufre. Por lo tanto, hablaríamos del problema de
aceptarlo, ¿no? Que es todo un proceso, el tener que anunciarlo y expresarlo, y por último, esas pequeñas o grandes situaciones de discriminación que viven a lo largo de la vida. Vale. Las personas de este colectivo tienden a hacer frente diariamente a diferentes estresores, estresantes sociales y psicológicos, debido a su pertenencia a una minoría sexual. Son más propensos a sufrir depresión, ansiedad, baja autoestima, síntomas de estrés postraumático, abuso de sustancias, aislamiento y tentativa de suicidio. Ahora quería hablar un poco de unos datos que surgieron lo publicaron en 2001, o sea, hace ya un tiempecito. Los datos disponibles a nivel mundial muestran que el riesgo de suicidio es mucho mayor entre adolescentes y jóvenes que no son heterosexuales. En España, un 43% de los y las adolescentes lesbianas, gays, bisexuales y asexuales que han sufrido acoso escolar por su orientación han pensado alguna vez en suicidarse, habiéndolo intentado el 17%. Vale, conociendo la importancia del poder combatir la LGTBI-fobia a nivel social, pero más concretamente ahora en el ámbito educativo, me surge la pregunta de por qué el profesorado no dispone de las herramientas necesarias para poder combatir y prevenir la LGTBI-fobia en las aulas. Y por un lado podríamos hablar de la desinformación que hay o que no se ha buscado, porque realmente la información está, ¿no? La cuestión es que no se ha indagado en ello, pues supongo que porque no acaba de atravesarle a ciertas personas. También en muchos casos la actitud negativa del mismo profesorado ante esta diversidad y los miedos posibles a consecuencias negativas. Es decir, el miedo que presentan a posibles consecuencias negativas que se derivan de tratar temas relacionados con la diversidad afectiva sexual en el centro. Hacen referencia principalmente a respuestas negativas por parte de las familias. Es decir, que muchos profesorados evitan tratar estos temas por miedo a las represalias que puedan tener por parte de las familias. Y aquí quería contar un caso que me sucedió cuando estaba trabajando en un colegio hace 3 años, y es que queríamos hacer una unidad didáctica sobre el LGTBI, y una mamá o un papá, no recuerdo, un familiar, nos envió una carta diciendo que queríamos convertir a los niños, niñas, eso hace 2 años. O sea, el poder darle referentes, ¿no? No le pareció bien. Nos comentó como eso se enseña en casa si se quiere enseñar y si no, pues no. Y fue un caso pues bastante sonado en el colegio porque además, llegó al equipo directivo y luego fue bastante así, pero por suerte pudimos hablar con ella y pudimos razonar y al final pues se pudo tratar con normalidad, igual que eso. Y si no se hubiera podido, si no lo hubieran querido, al final en los colegios pues hay esa libre elección de poder trabajar los temas, ¿no? Y más si son tan importantes. Vale. Un poco tratar la normativa legal. Para poder combatir discriminaciones existentes en la sociedad es crucial la promulgación de leyes que ayuden a erradicar dichas discriminaciones. Vale, la formación del profesorado. Por un lado sería súper interesante una formación específica, ¿no? Sobre estos temas, pero también transversal en diversidad afectivo-sexual. Por lo tanto, en la carrera, durante toda la carrera no se trabaja apenas nada, como mucho, por lo menos donde yo hice la carrera en su momento, había un tema que era familias, ¿no? Pero no había nada más que eso. Y no solo como forma específica, porque creo que cojearía bastante solo hacerlo pues, un trimestre o un cuatrimestre, hacer algo en concreto, sino como de forma transversal en las diferentes asignaturas que se van cursando. Y luego pues quería comentar 3 estrategias para atender a la diversidad afectivo-sexual. Por un lado sería el uso de vocabulario apropiado, visibilizar y tratar el tema en general, no solo en momentos señalados, y aprovechar las oportunidades educativas que se brindan para tratar estos temas. Por ejemplo, si estamos en clase y tratamos las familias, cuando un peque hable de que tiene 2 mamás, pues tratar en profundidad ese tema y al poder ampliarlo también. Vale.
Ahora os quería comentar, bueno, hice unas encuestas hace 2 años a profesionales de la educación y nada, bueno, quería compartir con vosotras las respuestas que obtuve y un poco pues analizar pues eso, lo que dijeron, y si a alguna le apetece aportar o contestar a la pregunta, estáis más que invitadas. Vale, una de las preguntas era, ¿piensas que se reproducen los estereotipos de género en el colegio? Y un poco así en líneas generales lo que más comentaron era la diferencia entre el ejercicio físico, los espacios y los roles de género. Hablaban de una masculinización del deporte, es decir, que se asociaba el ejercicio físico y los deportes con los niños. El tema de los espacios era muy interesante porque hablaba de que los espacios centrales, canchas, o sea, digamos, sí, los más centrales estaban ocupados por los niños, mientras que los márgenes y los espacios más escondidos estaban ocupados por las niñas. Hay un libro muy interesante que escribió Marina Subirats sobre balones, bueno, se llama Balones fuera, en el que analiza en profundidad cómo se distribuyen los espacios en los patios de diferentes centros, si no recuerdo mal, en Cataluña. Y luego los roles de género también, pues que se siguen perpetuando esos roles, esos comportamientos. Fue muy interesante, ¿no? Porque los adjetivos que más decían cuando hablaban de los niños son que son movidos, agresivos, brutos, mientras que de las niñas hablaban de tranquilas, pasivas, tímidas, ¿no? Bueno, todo esto en un contexto bastante binario, ¿no? Las respuestas que obtuve pues estaban centradas en niños y niñas y no se comentó en ningún momento o no hubo cabida para otro tipo de identidades. Luego, siendo con las preguntas, otra de ellas fue, ¿sigue estando presente la LGTBI-fobia en los centros escolares? Y la mayoría piensa que sí, que sigue estando, que siguen habiendo actitudes, comportamientos y comentarios discriminatorios hacia este colectivo. Quería leeros una cita que comentó una de las entrevistadas, de las encuestadas, perdona. Homofobia dormida, no les molesta, les respetan, pero tampoco hacen nada por visualizar este colectivo ni educar en valores que necesita una escuela abierta a cualquier condición sexual. Luego la otra pregunta fue, ¿has vivido algún caso de discriminación por LGTBI-fobia en el centro educativo? Y aquí un 7% afirmaba haber presenciado algún caso de discriminación. Os voy a leer algunos casos que contestaron. Sí conozco casos y no han sido sancionados. Conozco más casos en educación secundaria. He sabido un caso de un comentario negativo por parte de un maestro. Y este es el comentario que decía, ¡buah! Si mis hijos tienen mellizos, salen gays, es lo peor que me podría pasar. Fue como un comentario más en el claustro. Los niños se llaman maricones o lesbianas, entre ellos como un insulto. Maricón el último que llegue, eres una bollera o eres muy marimacho. Respuestas negativas internas y externas frente a una situación, negación, falta de aceptación, desconductas, desinformación, bullying. Por lo tanto, los sujetos encuestados coinciden que las personas pertenecientes al colectivo LGTBI siguen sufriendo el rechazo por parte de la sociedad. También es muy curioso... Dime. No, solo te iba a comentar, Lucía ha levantado la mano. Ay, perdón. Vale, Nada, perfecto. no, por eso te aviso ya. No. Perdón, es que iba a abrir el micro, pero digo, no quiero interrumpirla tampoco. Nada, solo comentar que a mí lo del 7% me parece un porcentaje súper bajo. Entonces, lo que me hace pensar es, o no se enteran de nada, ¿no? O están a su puta bola y no están viendo lo que hay, o realmente hay cosas que no consideran discriminación, que me parece igual de problemático. Quiero decir, que lo ven, pero dicen, va, esto no lo considero. Y quería como relacionarlo porque hace unos años investigué también sobre este tema, pero con adolescentes, o sea, íbamos a los institutos a hacerle los cuestionarios. Y claro, las cifras son súper diferentes, o sea, ellos sí que reconocían pues mogollón de discriminación, había cosas que normalizaban, pues eso, los comentarios que tú decías, ¿no? Tema de, pues eres un marimacho, vaya maricona, ¿no? O, cosas así, las normalizaban, pero por lo menos sí eran conscientes de que las usaban. Entonces, no sé, el profesorado igual no sé, está... Sí, pues justo iba a comentar esto, ¿no? La diferencia, porque en la pregunta anterior de sigue estando presente la LGTBI-fobia, el 75% de los encuestados dijo que sí, o de las encuestadas,
pero luego no habían visto ni vivido ninguna situación. Entonces, llegó a la misma conclusión, o no lo ven o hay ciertas conductas que no sienten que es una discriminación, a lo mejor solo la asocian pues, a lo más grave, ¿no? A la agresión física. Sí, pues mira, interesante. Y ya por último, una de las preguntas que hicimos fue ¿cómo piensas que se puede combatir la LGTBI-fobia en los centros educativos? Y bueno, comentaban que mediante tertulias, asambleas, educación en valores y dando visibilidad a personas pertenecientes al colectivo LGTBI. Y a mí esto me parece súper interesante, pero creo que también falta el que sea algo muy transversal, ¿no? Que esté presente y que haya mucha visibilidad a nivel social también, no solo en los centros. Perdona, vale, y ahora... Perdona, yo quería comentar que sobre lo que ha dicho la otra chica, que en las escuelas no ven como esta discriminación. Yo, por ejemplo, hice un trabajo el año pasado sobre esto y realmente no lo detectan, porque yo hice una encuesta y sí mucho de trabajar todos los roles de género, que no, bueno, todos los estereotipos que no existen, no sé qué, pero ahora de verdad era como si los niños jugaban a fútbol y las niñas a las muñecas, decían, bueno, es que son así. Y era como, no, realmente puede ser que a un niño le guste el fútbol y a la niña le guste la muñeca, pero realmente todos los niños les gusta el fútbol o es algo que nos viene ya de pequeños. Y claro, es como que te hace reflexionar que dices eso, que desde pequeños ya están influenciados por los adultos. A esto viene un poco también el hecho de cómo repensarnos, ¿no? Como profesionales de la educación, el analizar nuestras actitudes, el poder como tener una mirada bastante más abierta y empezar como a cuestionarnos qué actitudes son LGTBI fóbicas o cuáles no, y empezar a señalar, aunque sean las más pequeñas. Al final marca mucho cuando la primera palabra que escuchas sobre la orientación sexual es un insulto, ¿no? Desde muy pequeño el escuchar que eres maricón o eres lesbiana como algo negativo, quieras o no, eso va a construir un miedo, una inseguridad y un ocultamiento sobre ello. Bueno, llegando así un poco a las conclusiones, bueno, creo que hoy en día vivimos en una sociedad cada vez más diversa, existiendo múltiples diferencias que enriquecen nuestra sociedad, como son, por ejemplo, la sexualidad y la familia, el tipo de familias, siendo necesario que tanto la escuela como el profesorado se adapte a esta pluralidad, contemplando y atendiendo las diferentes realidades, por lo que es importante que las diferencias de las personas y, por consiguiente, las diversidades existentes se entienda como una fuente de riqueza, de creatividad, de convivencia, de aprendizaje, ¿no? También como plantearlas como algo positivo. Se hace más que necesario contar con nuevas estrategias de enseñanza que se adapten a la realidad en la que nos encontramos, cambiante y dinámica. Resulta fundamental la sensibilización, la información y la formación de las personas que trabajan en el ámbito educativo, aparte de la formación un poco de toda la sociedad. De modo que el conocimiento adquirido se traduzca a una mayor sensibilidad hacia la diversidad, la detección de posibles casos de discriminación y en acciones encaminadas a la creación de centros inclusivos donde el alumnado pueda desarrollar, vivir y expresarse libremente. Para combatir la LGTBI-fobia y heteronormatividad en las escuelas y desde edades tempranas, es necesario que el personal docente reflexione sobre sus propias actitudes y comportamientos con relación a la diversidad, que deconstruyan aquellos aspectos LGTBI-fóbicos que tienen interiorizados. Asimismo, empezamos a trabajar desde edades tempranas y de forma continua en diversidad afectivo-sexual se evitarán todo este tipo de conflictos, puesto que la diversidad no será objeto de discriminación, sino que aportará a la educación pluralidad. Y estas son un poco las conclusiones. Y ahora me gustaría ofreceros como una serie de recursos, porque, bueno, creo que por un lado es como muy importante la parte de tener esas herramientas como educadores, bueno, como educadores, ¿no? Y como agentes socializadores de nuestra sociedad, pero también como personas que somos agentes que ayudan a las personas o a las nuevas generaciones, pero también a personas adultas a abrir un poco ese camino, ¿no? Que la diversidad no solo se puede enseñar en los colegios, sino que también tiene que estar
tiene que formar parte de los medios de comunicación, de las redes sociales, de toda esa parte. Y entonces aquí os quiero enseñar unos recursos que me parecen muy interesantes, tanto a nivel personal como profesional de la educación, ¿no? Aquí hay un vídeo que se llama Dibujando el género, que creo que son 4 capítulos diferentes. Si no recuerdo mal, este es el segundo, en el que se habla sobre diversidad sexual. En el primero creo que se habla sobre género. Luego, diversidad afectivo-sexual para torpes, pues muy interesante porque al final da un poco unas pinceladas de lo que es, y un poco como más profundo y analizando un poco más la complejidad de todo eso, debates y combates de Judith Butler, que os recomiendo mucho. Y luego a nivel recursos de Instagram os he puesto una variedad de diferentes cuentas. Algunas son de personas que forman parte del colectivo LGTBI, otras que generan contenido en diversidad afectivo-sexual. Hay un poco como un conjunto de todo. Hay algunas que pues trabajan la diversidad a través de la ilustración. Si queréis alguna cosa, luego os lo paso también. Y luego he puesto aquí recursos, que estos sí que van un poco más enfocados a educación o para profesionales de la educación, pero bueno, que siempre es interesante poder leerlos. Este de aquí no lo recomiendo, me lo recomendó hace 2 días una compañera de clase, que es súper interesante. Y bueno, luego siempre en cada comunidad hay asociaciones o colectivos LGTBI y suele ser bastante interesante pues ir a sus Instagrams o a sus cuentas o páginas para ver un poco lo que se va haciendo, porque bueno, van surgiendo charlas, talleres, actividades, que es muy interesante. Y también a veces cuando como maestra o maestro nos surgen dudas, a veces podemos acudir a estos sitios como a ver cómo se puede tratar, ¿no? Porque no podemos saberlo todo y muchas veces hay temas que tal vez nos tocan muy de lejos y nos faltan esas herramientas. Entonces pues es bastante interesante poder acudir a un sitio para pues, pedir consejo, ayuda, recursos. Y nada, aquí hay algunos libros bastante interesantes en el que ya no se trata tanto como la diversidad, sino también otros tipos de otras maneras de habitar el género que no son tan normativos. Y nada, esta ilustración que me gusta mucho, que nunca habrá nada de malo en sentir libremente. Y nada, muchas gracias por escucharme.